¿qué tal? Bienvenidos a otro espacio de revista Ángulo Crítico, esta vez con su segmento Alquimagia. ¿Y por qué? Porque es el programa que dedicamos a esas cosas que todavía no tienen totalmente una explicación racional, sino especulativa. Sin embargo, tenemos que recurrir muchas veces a los conocimientos científicos y racionales y aplicar la lógica aristotélica para entender. Abreviando, hablar de la reencarnación y su diferencia con la resurrección. La posibilidad de que ocurra esto en algún momento o esté ocurriendo y no nos estemos dando cuenta todo el tiempo, lo podemos contar. Agradecemos primero a los suscriptores amigos, que algunos de ellos han sugerido estos temas, que el amigo Leonardo Hessler fue el que había pedido hace un tiempo comentar estos temas, y el amigo Eduardo Forte pidió hablar de los arcontes, y tiene relación con una parte importante de lo que vamos a hablar. ¿Qué son los arcontes? ¿Y qué relación tienen con esto? La reencarnación. Vamos a hablarlo por otro lado, también con alguna relación del hinduismo y la teoría del karma. Aunque hablar de teoría es un término científico, estas son creencias religiosas que escapan, digamos, al conocimiento material. Entonces tenemos que establecer una diferencia. Primero, rescatar el significado, la etimología de las palabras. Por ejemplo, arrancamos con resurrección, que significa esto. Re es una repetición, se repite algo que ya había ocurrido una vez, repite. Este prefijo es algo que ya estaba en una posición y va a volver a estar en esa posición. ¿En qué posición? Surrección, en su posición recta, en su recta. Levantado, levantado, levantar. Ahora, entonces, resucitar es volver a levantarse, levantarse de nuevo, resurgir. Quiere decir algo que ya estaba levantado, en algún momento cayó, vuelve a levantar. El caso más famoso, por supuesto, es el relato bíblico en los evangelios de la resurrección de Lázaro. El amigo del divino maestro Jesucristo lo resucita, porque ya lo habían puesto en el sepulcro y todo, y él va y lo resucita, lo vuelve a hacer levantar. Estaba hablando muy racionalmente y mezquinamente, ¿estaba clínicamente bien muerto Lázaro? ¿Era posible revivificarlo? Como se dice, se puede revivificar, volver a animar algo que por un momento estuvo desmayado, sin conocimiento, ¿no? Ha pasado así muchas veces en historias clínicas que se ven en casos extraños, gente que incluso ha sido inhumado su cuerpo estando todavía vivo, porque hay un fenómeno de catalepsia. Bueno, vamos a dejar eso de lado por el momento, porque lo que necesitamos es rescatar el concepto de estos términos. El otro es reencarnar. Y aquí, cuando vamos a hablar de reencarnar, quiere decir que primero, esto es la repetición de algo que se produjo primero. Primero tuvo que existir una encarnación. Hay una encarnación. ¿De quién? Algo que se transformó en carne. Y ahí tenemos que rescatar dos conceptos para entender bien esta estructura y lo que vamos a hablar luego. Uno de ellos es la palabra, nada menos, la misma herramienta que les está llegando a ustedes, por la cual nos comunicamos. La palabra, o como dicen algunos libros sagrados,
el verbo. Dice el verbo. La palabra, el verbo, en principio fue el verbo, dice, ¿no? La palabra. El otro concepto es conciencia. La conciencia o la razón, lo que hace que conozcamos, que sintamos que existimos. La conciencia y la palabra. Hay una relación entre el verbo. Entonces, si al principio era el verbo, ¿quién pronuncia ese verbo? Y el que pronunció ese verbo debía ya tener conciencia. No puede ser una cosa sin la otra, como dice aquel viejo enigma de qué fue primero, el huevo o la gallina. Lo cierto es que debemos remontarnos al código de Nag Hammadi. Nag Hammadi es un pueblo que está cerca del Nilo, y en 1945 unos campesinos descubrieron, enterrados por las inmediaciones dentro de unos cántaros de arcilla, unos códices manuscritos. Estos códices fueron recuperados, estaban escritos en copto. El copto es un lenguaje, un dialecto que se hablaba en esas zonas del antiguo Egipto, en todo Palestina y hasta la zona de Etiopía. Parece ser que unos monjes de monasterios en el siglo entre el 2 y el 3 terminaron de recuperar y transcribir las escrituras de lo que se conocen como los evangelios apócrifos. Hay un evangelio de Timoteo, uno de Felipe, pero hay uno de Juan también, aparte del que se conoce en los evangelios bíblicos. Hay otro que es apócrifo. Apócrifo quiere decir que no fue aceptado en los cánones ortodoxos y quedaron fuera del reconocimiento oficial, digamos. ¿Qué decía el Génesis de aquel evangelio apócrifo de Juan? Ahí ya hace la mención algo de los arcontes. Aquí se relaciona el tema de los arcontes, que en la antigua Grecia el término arconte significa una posición de gobernante, alguien que se centraliza el poder para establecer las leyes. El antiguo poder, la potestad antigua, onte es el origen, lo antiguo, el poder de lo antiguo. El arconte, en cambio, en lo que tiene que ver con la antropogonía, que es la creación del hombre, está estrechamente vinculado. Porque en aquel Génesis del Evangelio apócrifo de Juan, nos cuenta algún episodio que les leemos aquí de este párrafo. Fíjense. Los arcontes se reunieron en asamblea y dijeron: vamos, tomemos tierra y creemos un hombre de barro. Y modelaron su criatura haciéndola completamente de tierra. Ahora bien, el cuerpo que tienen los arcontes es de mujer, es un aborto de rostro de animal. Así pues, tomaron barro de la tierra y modelaron a su hombre de acuerdo con el cuerpo de ellos mismos y de acuerdo con la imagen de Dios que se les había aparecido en las aguas. Entonces dijeron: vamos, apoderémonos de esta semejanza por medio de nuestra hechura, de manera que ésta vea a su viva semejanza y que la capturemos en nuestra hechura, sin comprender, a causa de su impotencia, el poder de Dios. Bien, como habrán notado, se establece alguna similitud con unas partes del Génesis conocido, pero habla en plural, no habla de una divinidad única, pero también tendríamos que comparar con el Génesis conocido. En el capítulo 1, versículo 26, la divinidad habla en plural, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí hay un misterio entonces que revelar. Toda esta disquisición que estoy haciendo porque estamos hablando de
¿De dónde viene la encarnación? Si hablamos de reencarnación, vamos a tratar de revelar la encarnación. Ya hablar de encarnación es más difícil que hablar de reencarnación, fíjense, porque todavía no podemos establecer cómo fue la creación de ese Adán. Adán, en ese lenguaje antiguo del Medio Oriente, no se pronunciaría como lo estoy pronunciando yo, seguramente que no. A lo mejor no se pronunciaban bien las vocales, se aspiraba, se hacía un sonido gutural de las consonantes. Pero significa que se arrastra en el lodo. Porque ese primer hombre no podía pararse, no podía levantarse. Aquí volvemos al primer término que, como no se podía levantar, el arconte principal tenía que insuflarle un espíritu, y le manda un espíritu. Este espíritu es conocido en el Evangelio apócrifo de Juan como la madre de todas las madres. Esta madre de la humanidad, entonces es mujer, mujer. Le manda el espíritu de las madres de la humanidad, de todas las madres. Entonces el Adán ya se puede levantar. Recibe el soplo en el rostro, dice el Evangelio apócrifo de Juan. Entonces ahí comienza a tener espíritu y ya conciencia. Primero fue el verbo, la palabra, luego aparece esto, pero aparece un personaje importante, la mujer. Esta mujer, dice el Evangelio apócrifo, fue intentada violar por los arcontes, por los otros arcontes, no el arconte principal que creó este Adán. Los otros intentaron violar a esta primera madre total del género humano, pero con sus poderes logra separar una parte corporal para engañar a los arcontes que querían violarla, y se transfigura por otra parte en un árbol. Se transfigura en un árbol y la parte puramente espiritual queda guardada allí, y la parte puramente carnal es la que queda a merced de los otros arcontes, y es la que constituye el cuerpo de Eva. Eva, esa primera mujer que es compañera de Adán, que es llamada también en el Antiguo Testamento varona, porque del varón había sido, dice el misterio de la Escritura. Fíjense que estamos todavía tratando de revelar cómo encarna el género humano, para después entender cómo reencarna. Y el rol fundamental que tiene esta mujer, que entonces la parte espiritual que se había escapado de la madre del género humano, se fue al árbol, saca un sortilegio en forma de serpiente para tratar de recuperar a esa Eva, la Eva corporal, la otra parte, la llama y le dice que coma del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí ocurre el tan conocido pecado original por el cual fueron expulsados del paraíso Adán y Eva. Entonces terminamos de ser encarnados de una vez por todas. Pero ese misterioso arconte, y los arcontes que dicen yo soy el que soy, esa frase que le contesta la divinidad a Moisés cuando lo encuentra en la zarza ardiente también, otro episodio misterioso. ¿De dónde procede el género humano y a dónde va? Y es el tema de que a lo mejor está ocurriendo constantemente, y aquí tenemos que auxiliarnos con el concepto del karma, que en el hinduismo representa esa rueda que Brahma, el creador del universo, también puede ser una especie de arconte. Brahma hace andar esta rueda, y dentro de esa rueda están las distintas etapas de la evolución de la materia. Y aquí podemos bajar otra vez un poco a este terreno de la lógica aristotélica y aplicar
el conocimiento científico básico. Sabemos que la materia está constituida por átomos. Los átomos a su vez están constituidos por otras partículas menores, electrones, protones y neutrones. Sabemos que según la cantidad de electrones y protones que haya, se constituye un elemento. El elemento más liviano y abundante que conocemos es el hidrógeno, y es el que tiene un solo electrón y un solo protón. A partir de allí, si se añaden protones y electrones, empiezan a crearse nuevos elementos. Por ejemplo, el oro. Fíjense, el oro, les mostramos ahí, está en la tabla de los elementos en la posición 79, y tiene un electrón en la órbita externa, después 18, vienen dos, así hasta totalizar un número determinado. Ahora fíjense, el átomo de mercurio. Mercurio le sigue en la tabla periódica y tiene un electrón más. Solamente un electrón de diferencia entre el mercurio y el oro. Y aquí algunos sabios investigadores de remota antigüedad especularon cuando conocían la materia, pero caramba, entonces basta con sacarle ese electrón al mercurio y fabriquemos oro. Los alquimistas. Bueno, otro elemento más pesado, que es el plomo, tiene un par de átomos más, ahí, de electrones, ¿no? Dice, y es más barato de conseguir que el mercurio. Hagamos oro con plomo, a partir del plomo. Y hay infinidad de especulaciones que finalmente se probaron en los laboratorios actuales. Y desde el siglo XX, ya en el laboratorio Berkeley, en el Smithsonian Institute, se logró sintetizar oro a partir del plomo y a partir del mercurio. El ser humano fue capaz con la tecnología de sacar esos electrones de más de una cosa y pasar a otro elemento. Pero, ¿qué tiene que ver con todo esto, no? Es que nosotros estamos constituidos de elementos. Hay oro en nuestro cuerpo, hay cobre, hay hierro, cobalto, magnesio. Tenemos la tabla de los elementos bastante distribuida en nuestro cuerpo. Y si tenemos en cuenta que en todo el planeta, toda nuestra atmósfera conocida y todos los océanos y el núcleo terrestre, todo, tiene una cantidad de materia finita, limitada, hay finitud, podríamos decir que ¿qué está ocurriendo? Yo tengo el mismo cuerpo, este amigo que les está hablando, tiene el mismo cuerpo que tenía hace 20 años, por no decir que hace un par de semanas tampoco tengo la misma capa de piel en la yema de los dedos, porque la piel se va regenerando a una velocidad pasmosa. No tengo la misma materia ni los mismos átomos que tenía hace unos años. Este José Luis que está acá es el mismo de hace 10, 15 años. Lo que es lo mismo es la conciencia que alguna vez fue desarrollándose. El verbo conciencia sigue siendo el mismo. Está todo el tiempo ocurriendo un tipo de reencarnación. Nos estamos reencarnando mientras estamos vivos. Es un concepto lateral el que estoy haciendo, ojo. Es un proceso. ¿Qué pasa cuando nos vamos a morir? ¿O qué éramos antes de nacer? ¿Cuándo nos habíamos encarnado por primera vez? En el momento de la concepción. La concepción ocurre, hay una encarnación. Pero entonces había algo dando vueltas por ahí, que era el verbo y la conciencia, que se metió en ese momento que nacemos. Entonces, un tipo de encarnación común y de reencarnación simultánea es el caso de los mellizos, los gemelos. Podríamos decir que en el mismo momento, en el mismo instante, se ha duplicado la posibilidad de ordenar una materia con esos rasgos y esas características, y salen gemelos, salen iguales, con la conciencia bastante similar, pero lo que le va a ocurrir en el día a día va a ser diverso, pero sin embargo el parecido
nuestros parecidos también han existido y van a existir y a veces no coexisten en el mismo momento, pero sabemos que hay personas de rasgos similares o iguales que se llaman socias, las personas que tienen la misma cara, el mismo rostro, que lo pueden confundir, y está en una parte del mundo que nunca nos conocemos, pero sí debe haber millares de individuos idénticos a nosotros mismos. Se puede hablar de que hay una reencarnación simultánea, pero hay distinta conciencia. Entonces, lo que tenemos que ver es que resurrección, si fuera posible, siempre hay la misma conciencia. La resurrección tiene la misma conciencia, pero la reencarnación ya tiene diversa conciencia, se generará otra. Se genera otra a lo largo del tiempo y de las generaciones, de nuestros abuelos, tatarabuelos, incluso este que les está hablando, en unas generaciones anteriores, había sido de otro sexo, mujer. Pero ¿qué pasa? Que se están cruzando constantemente la información de nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, donde tenemos partes de genes. Yo tengo en mi genoma porciones de genes africanos, genes caucásicos y algunos genes asiáticos. Hoy día que se puede leer el perfil genético de cada uno, se sorprenderían muchos de sus antepasados, de dónde habrán provenido y qué mezcla nos están haciendo. Nos estamos reencarnando, pero mezclado, bastante mezclado. En cambio, la idea sería de la resurrección, que seamos el mismo e idéntico individuo. Dentro de 500 años alguien haga un hecho alquímico, ahí una palingenesia, si se quiere. La palingenesia es que a partir de las cenizas reconstituya de nuevo el individuo del cual provenía. Eso escapa a nuestro entendimiento actual. Pero pienso que la diferencia ya la hemos logrado explicar, que esto da para hablar muchísimo, pero muchísimo más. Simplemente es otro enfoque y pueden sopesarlo con los distintos enfoques que estamos viendo en general en las redes, pero tratamos de pensar para ayudarnos a vivir un poco mejor la condición humana que hoy nos toca. Hasta la próxima. Right.